Carburador de velocidad constante CB. Filtro de aire. Construcción. El circuito de aire está conformado por conducto limpiador de aire, cubierta del filtro de aire, filtro de aire grueso, filtro de aire fino, cámara de aire externa, supresor de chispa y tubo de conexión. Funcionamiento. Cuando un motor funciona debido a la succión creada, el aire de la atmósfera es aspirado hacia el conducto limpiador de aire y al limpiador de aire. Esas partículas se depositan en el elemento limpiador de aire y en la entrada del filtro de aire. Luego se suministra aire limpio al carburador. Carburador CB. El circuito del carburador se divide en 4 partes: circuito de arranque, circuito de baja, circuito de progresión y el circuito principal. Circuito de arranque. Construcción. Tapa de émbolo. Tapa del diafragma. Válvula de pistón del diafragma. Válvula de pistón con aguja del chicle. Cámara del flotador. Chicle de arranque. Émbolo. Cámara de mezclado. Canal de salida. El circuito de arranque está conformado por un chicle de arranque y un émbolo. El chicle de arranque se usa para medir el combustible. El émbolo permite el paso del aire, así como del combustible. La mezcla de aire y combustible se lleva a cabo en la cámara de mezclado. Función. La función del circuito de arranque es proporcionar una mezcla rica en aire durante todo el arranque. Funcionamiento. Al soltar la palanca del estrangulador, el émbolo es retirado hacia afuera. Este sujetador es el conducto del combustible procedente del conducto de entrada de aire y del chicle de arranque. Ya que la válvula del pistón está en posición de cierre, el aire fluye lentamente al venturí. Esto crea suficiente succión para llevar el combustible restante desde el depósito del carburador hasta el chicle de arranque. El aire y el combustible se mezclan en la cámara de mezclado y luego son suministrados al motor a través del canal de salida. Circuito de baja. Construcción. Chicle de baja. Orificio de salida del chicle de baja. Válvula de mariposa. Tornillo de volumen. Tornillo de ajuste del ralentí. Entrada de combustible. El circuito de baja está conformado por chicle de baja, chicle de aire de baja, tornillo de volumen. El chicle de baja mide el combustible y el chicle de aire mide la cantidad de aire. El tornillo de volumen controla la cantidad de mezcla de aire-combustible que fluye a través de la salida de baja. Función. El circuito de baja proporciona la mezcla de aire-combustible y los requerimientos del chicle de ralentí. Funcionamiento. Debido a la succión del motor, el aire ingresa a la entrada de aire de baja y al área del venturí ubicada bajo la válvula de pistón. El aire que fluye a través de la entrada de aire de baja se mezcla con el combustible extraído del chicle de baja. Posteriormente, esta mezcla atomizada es descargada a la salida de baja, puesto que la válvula reguladora está cerrada casi en su totalidad. La mezcla de aire-combustible es principalmente suministrada únicamente por la salida de baja. La cantidad de mezcla de aire-combustible se puede ajustar mediante el tornillo de volumen. La cantidad de mezcla de aire-combustible disminuye cuando se gira el tornillo de volumen en sentido contrario. La cantidad de mezcla aire-combustible aumenta si el tornillo de volumen se gira en sentido antihorario. Circuito de progresión. Construcción.
Chicle de baja, orificio de salida de baja. Orificios bypass o de progresión. Válvula de mariposa. Tornillo de volumen. Palanca del regulador. El circuito de progresión sigue la trayectoria del circuito de baja y la construcción es la misma que la de dicho circuito. Función. El circuito de progresión proporciona la mezcla de aire-combustible y abre ligeramente el regulador cuando el circuito de baja aún se encuentra en funcionamiento. El circuito de progresión permite cumplir lo que el motor requiere cada vez que se abre el regulador. Funcionamiento. El aire ingresa por la entrada de aire del chicle de baja de forma que la gasolina es levantada desde el mismo. Posteriormente, la gasolina y el aire se mezclan en los orificios del chicle de baja. Cuando el ralentí abre el acelerador de forma gradual, la válvula de mariposa se abre lentamente. El movimiento gradual de la válvula de mariposa abre los orificios de progresión uno por uno. La mezcla atomizada de aire-combustible sale a través de los orificios de progresión y es vaporizada por el aire que fluye a través del venturí. Finalmente, la mezcla de aire-combustible sustituida se suministra al motor. Circuito principal. Construcción. Válvula de pistón. Diafragma. Chicle de aguja. Aguja del chicle. Soporte de chicle o tubo de inmersión. Chicle de alta. Válvula de mariposa. Cámara superior, que se ubica entre la tapa superior y la corona del diafragma. Cámara inferior, que es el área inferior del diafragma. Venturí. Resorte de retorno. Este circuito está conformado por el aguja del chicle, el chicle de aguja y el chicle de baja, que ayudan a la atomización de la mezcla de aire-combustible. El circuito de sangrado de aire se incorpora en el sistema de medición principal. El movimiento de la válvula de pistón es controlado por el resorte y el vacío del venturí del carburador. Función. El circuito principal proporciona mezcla aire-combustible mediante levantamiento de la válvula de pistón en propulsión directa a lo que necesita el motor. Funcionamiento. Cuando el acelerador está bien abierto, la válvula de mariposa se abre en su totalidad. El aire corre al área del venturí ubicada bajo la válvula del pistón, creando una presión negativa que es la succión. Esta succión actúa en el área entre la tapa superior y el diafragma, que es la cámara superior. Por otra parte, hay presión atmosférica en el área ubicada bajo el diafragma, que es la cámara inferior. Debido a la diferencia de presión entre la cámara superior e inferior, el diafragma y la válvula de pistón, junto con la aguja del chicle, se levantan contra la tensión del resorte. Esto aumenta el espacio entre la aguja del chicle y el chicle de aguja. El aire que ingresa por el orificio de entrada de aire se mezcla con la gasolina extraída del chicle de alta. La mezcla atomizada de aire-combustible se extiende hasta el espacio entre la aguja del chicle y el chicle de aguja en el área venturí. El aire que corre hacia el área del venturí vaporiza la mezcla aire-combustible, la cual es posteriormente suministrada al motor en forma gaseosa. Cuando se libera el acelerador, la velocidad del aire que fluye a través del venturí se reduce sustancialmente. Ahora no hay diferencia de presión entre las cámaras superior e inferior. Debido a la tensión de resorte, la pared desciende cerrando el área del venturí.